Hoy día se cumple un año desde la presencia del caso cero o de la confirmación de la presencia del caso cero en nuestro país. ¿Cómo ustedes han evaluado el comportamiento o la respuesta del gobierno ante esta pandemia con respecto a los pueblos indígenas? Sí, el día de hoy precisamente cumplimos un año y a nivel de la afectación de pueblos indígenas, digamos con cifras parciales, aproximadamente 30.000 personas indígenas contagiadas entre el 2020 y lo que va del 2021. Sin embargo, sabemos que esta cifra pues oculta, cantidades mayores, en tanto recordaremos que los primeros meses de la emergencia sanitaria en el 2020 no se recogía la información sobre población indígena y fueron las propias comunidades las que vinieron exigiendo esto y recogiendo a través de sus organizaciones. Recién a partir del mes de agosto comenzó, a sistematizarse con las regiones esa información. Entonces, a la fecha tenemos esta cifra, no obstante, somos conscientes de que pueda ser superior. Ahora, lo que la Defensoría del Pueblo viene reclamando a los Ministerios de Salud y Economía de Finanzas es que debe garantizar una asignación presupuestal suficiente para el reforzamiento de la capacidad de atención de los establecimientos que se encuentran en las comunidades indígenas. Ahora, recordemos, Giovanna, y permíteme por favor precisar este dato, que a nivel de la cobertura del servicio de salud, en las comunidades nativas, digamos que son las zonas que llegaron a afectarse más, solamente 3 de cada 10 comunidades cuentan con un establecimiento de salud y en condiciones muy precarias. Es decir, en 70% de las comunidades nativas de nuestro país no cuentan con un servicio de salud. Por eso, a criterio de la Defensoría, es sumamente importante que no se vuelvan a cometer los errores del año 2020. ¿Cuáles fueron esos errores del año 2020? Uno, la falta de previsión inicial de medidas destinadas específicamente a la atención de las comunidades. Ni en el Plan Nacional de la lucha contra el COVID, ni en los planes regionales que se formularon entre marzo y abril, habían acciones diferenciadas para su atención. Y si no existen acciones diferenciadas y menos un presupuesto, significa que es inexistente, ¿no? Este grupo de la población para nuestras autoridades. Ya, pero estamos hablando de acciones efectivas, porque que hemos escuchado y que hemos sabido de muchos decretos que se habla de las acciones diferenciadas, existía. O sea, las normas y las leyes han existido. Lo que pasa es que no se han hecho realidad. Son dos momentos, ¿no? Recién en el mes de junio se emitió una norma que fue muy importante, que es el Plan Amazónico. Ya el Plan Amazónico fue aprobado con un decreto ministerial 308-2020 del MINSA en junio del 2020. Entonces, digamos que estas acciones más planificadas se dan a partir de este momento. Y se asignó un presupuesto de un poco más de 74 millones que fue ejecutado en 10 regiones amazónicas entre julio y diciembre. Por eso hablamos de una reacción tardía para el caso de los pueblos indígenas. Ya, ¿no? Pero ¿ese presupuesto en qué fue invertido? Ahí el detalle, ¿no? En principio, el presupuesto tenía una vigencia hasta diciembre, ¿no? Se logró, digamos, con ese presupuesto insuficiente, sí, porque la necesidad fue mucho más amplia. Por ejemplo, mejorar la atención a nivel de brigadas itinerantes, ¿no? En diversas zonas, ¿no? Y también el MINSA, en una reunión sostenida en diciembre, nos informa que contrataron profesionales de salud, que realizaron piezas de información, que se dotó de algunos de medicamentos, también de elementos de protección personal. La cantidad de quejas, sin embargo, que ha recibido la Defensoría del Pueblo en todo el periodo 2020, habiendo emitido más de 2.000 recomendaciones para la atención de los pueblos indígenas a diversas autoridades, muestra una necesidad mayor. O sea, es decir, con ese presupuesto no se elevó la cantidad, por ejemplo, de centros de salud en las comunidades.
Con ese presupuesto ayudó, ¿no? Ayudó, pero no fue suficiente, sin duda. Pero fue muy importante, vamos a reconocer que fue muy importante en los últimos meses. Yeah. ¿Cuál es nuestra preocupación, Giovanna? Que a la fecha estamos en marzo y pese a que la Defensoría solicitó en diciembre de 2020 que este presupuesto sea mejorado, ampliado y asegurado para el año 2021, a la fecha no tenemos una respuesta y no se cuenta con este nivel de atención. Es decir, estamos como Estado, se está cometiendo el mismo error y se estaría esperando pues a que la situación vuelva a ser álgida en las comunidades para reaccionar. Ya hemos recibido hasta la fecha, por ejemplo, diversas solicitudes de atención de comunidades en Andoas, Loreto, que nuevamente han venido reclamando entre enero, febrero atención, también de comunidades en Ucayali. Entonces es muy preocupante para nuestra institución y es inaceptable que se apruebe tan tarde para el 2020 el presupuesto y que ahora no se haya fijado para el 2021 una nueva asignación. Si el hecho de la falta de presupuesto para nosotros es una muestra pues lamentable, digamos, de indiferencia, del poco interés, de indiferencia. Sí, de ¿no? indiferencia. Pese a la experiencia recogida. Pero también hay una falta de interés con respecto a saber la realidad de lo que se ha vivido y lo que se está viviendo, ¿no? Porque estamos hablando de 30.000 casos en pueblos indígenas que sabemos que no es la realidad, pero en fallecidos, por ejemplo, ¿tenemos una cifra real? Esa es otra cifra que, bueno, habrá que sincerarse, ¿no? Habrá que sincerar. Ahí hay una sala de población indígena para COVID que comenzó a emitirse desde el desde agosto del 2020. Y lo que hemos pedido es que recién agosto, ¿no? Y luego de serios reclamos por parte de las organizaciones indígenas y de nuestra institución, que tuvimos que tocar las puertas de cada dirección regional de salud, de cada gerencia regional de salud, ¿no? Y ellos lo que nos comentaban es, no lo he continuado porque el registro no tenía ese campo para ser llenado. Entonces, pero ahora también se requiere pues completar. ¿Pero cuál es la cifra? ¿Cuál es la cifra? No tengo en este momento una cifra para compartirse, la podemos sistematizar, le podemos hacer, llegar o hacer el pedido. Yeah. Lo cierto es que lo que se ha solicitado es que esta sala de población indígena también sea más amigable en estos sentidos, ¿no? Y muestre información más completa como cuántas comunidades a nivel colectivo, en cuántas comunidades se ha identificado la presencia de esta enfermedad, cuántas personas indígenas están, digamos, en UCI, una información mucho más detallada y desagregada incluso por edad. Todas estas recomendaciones y nuestro diagnóstico como institución lo alcanzó en el mes de diciembre todavía el Defensor del Pueblo a la entonces ministra de Salud y al ministro de Cultura, porque también aquí hay una necesidad de que el Ministerio de Cultura refuerce esta atención a los pueblos indígenas como ente rector. Ellos han realizado monitoreos sumamente importantes, también han avanzado con información en lenguas originarias, pero para nosotros como institución creemos que es sumamente importante que cuenten con un presupuesto real, porque eso es lo que permite operativizar las acciones, o sea, contratar personal, disponer de medicamentos, de insumos. Mire, solo un ejemplo, Giovanna, de la muestra, digamos, de gravedad en el acceso a la salud. El año pasado la Defensoría, haciendo un muestreo, o sea, no un barrido completo, sino un muestreo, encontró 39 establecimientos de salud cerrados entre junio y primeros días de agosto por contagio del personal de salud. O sea, pero 39 es demasiado, claro. Ese es un ejemplo de la indiferencia que se ha vivido en todos los pueblos indígenas y que se podría seguir viviendo si es que no se le pone ojo a esta situación.